Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Directo, pleno directo. Comprobando. Vaya todo bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? Sí, va todo bien, va todo bien. Bueno. Pues aquí estamos, vamos a arrancar el juego. Con la actualización que vino. Que ya lo podréis ver en... ¿Eh? ¿Cómo tardé? Ya pudisteis ver en el anterior vídeo, el directo de hace unas horitas. Vamos a meterle caña. Vamos a entrar en una de estas altas, Serendia, por ejemplo, y voy a crear una de las clases nuevas que ha venido, ¿vale? Que ha venido con esa actualización. Ya veis que, bueno, mi gigante iba al 56, mi arquero al 45, mi guerrero al 49 y mi hechicera al 30. Y ahí estamos, seguiré leveando. Y voy a crear un... sí, pues... Hay 4, hay que elegir hoy por lo menos una. Voy a meterme con el luchador. Arma principal, guanteletes. Arma secundaria, brazales. Y consumo de los puntos mágicos, voluntad. Sí, estaba comprobando ahí si se me estaba yendo bien. Bien. Va bien. Os lo he dicho, voy a empezar a crear el personaje. ¿Le metemos o qué? Cambiar la apariencia, acción, algunos de fotos. Algunos de fotos, la gente que si quieres poner alguno de los más populares. Acción, posición, ropa, bueno. Ahí está guapo este, ¿eh? Bueno. Una pasada ese, ¿eh? Bueno. ¡Ey! Ahí. Está guapo. Bueno. Cambia la apariencia. El pelo... Es que estos también os digo que no voy a meterme mucho. Hombre, se van a echar horas en los personajes. Interesante que os guste y demás. Pero esto es... Aquí hay 16 tipos de pelo. ¡Calborota! Lo que mola es el grandote. Ahí. Forma. Bueno, si lo queréis largo, si lo rizo. Color. En rosa, naranja. Ahí todo loco. Todo loco naranja. La cara. Color de piel. Vello facial, maquillaje, ojos, párpado, tatuaje. Arrugas, sí, ¿no? Tatuaje mola. Sí, y le pongo ahí en careto. Ahí todo loco. Agüita. Este está guapo. Sí, es que esto es interminable. El músculo, todo músculo, todo músculo. Ahí, todo fibrado, todo fibrado. En la parte 2, más o menos son las diferentes zonas del cuerpo. Como siempre, ¿o no? A poco. Y la parte 3, que ya sería la parte de abajo.
La forma del cuerpo, la altura, altito, bajito. Bueno, ni alto ni bajo, una media. Ahí. Forma del cuerpo. Se lo quiere más hinchado, menos hinchado. Bueno, ponerlo ahí. La voz. Para arrancar ya con él. Bueno, me he ido a por algo para beber. Que tenía sed. Bueno, ya estamos aquí. Bueno. Ey, no. Bueno, yo creo que... Más o menos. Más o menos. Es que puedes estar aquí horas. Puedes estar aquí horas. No, no, no. Horas. Bueno, ahora hay que elegir un nombre. Dentro del nombre del personaje. Vale. Pues nada, vamos a elegir uno. Vamos a elegir uno. Vamos a ver qué nombre le elijo. Pues no sé qué nombre podemos ponerle. A ver si no están elegidos. Centurión. Sí. Nos lo reservamos. Vale, a ver. ¿Ya está en uso? Se me está contando. Ay. Ya está en uso. Otro nombre. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo podemos poner? Otro nombre, otro nombre. No. Al final el nombre. Venga, furioso, vamos, que esté furioso. Y menos mal. Menos mal. Guti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Aquí en Mixer y en YouTube transmitiendo y haciendo el directo de... Con esta actualización he tenido que hacer un recadito. Y he venido... Y al final digo, ¿cuál de las 4
¿Con cuál de las 4 voy a arrancar, tío? Y mira, me voy a meter con el... Pues sí, lo estuve viendo, ¿eh? Lo estuve viendo, tú sabes que yo soy fiel seguidor. Y bien, como siempre, ahí a tope. Tuve que hacer un recadito, tuve que cortar el directo de antes. Bueno, por eso no quería extenderme mucho. Y ahora aquí en Mixer y en YouTube. Y voy a probar un poco, bueno, lógicamente hay que empezar con todo el modo historia y demás, pero es otro rollo. Es otro tema. Otro tema porque ya en español es otro mundo. De todas formas, seguiré, seguiré metiéndole caña al resto de personajes, claro, y descubriendo ya y disfrutando, tío, que es otro mundo. Y seguramente la comunidad vaya a crecer muchísimo con la traducción. Sí, no, en Mixer hay muchísimos menos movimientos que en Twitch. Yo porque como de mi Xbox a... De... Bueno, tú sabes que Mixer es de Microsoft, Xbox también. Entonces el retardo entre la consola y... del juego, sí, que claro. Póngale del juego, ¿no? No te olvides de nuestro trato. No voy a poner voces, para que vengan las risas. Inicia el tutorial, eso sí, pero el juego sí lo voy a leer, pero cuando hablan los personajes... Estás a punto de comenzar el tutorial. Aprenda lo básico del juego. Es que claro, el otro en inglés... Que... lee de todo, lo leo todo. Hombre, pero lo... Esto... ¿Qué te estaba diciendo yo? Bien. Bueno, te ponen los cursos, pero... Inicio de una aventura. Por fin. Estás despertado, ya es hora. Empezaba a preguntarme si había elegido un anfitrión adecuado. ¿Por qué me miras así? ¿Me vas a decir que te acuerdas de mí? Bueno, lo que te estaba diciendo de Mixer. Mixer es de Microsoft, Xbox también, entonces el retardo de mi consola al Mixer es 0,001. O sea, es in situ. Entonces quiero transmitir a YouTube y luego ya tengo la manera de transmitir de Mixer a YouTube. Y me tarda unos 20-30 segundos de Mixer a YouTube. Entonces, bueno, de momento a mí, con la Xbox, no sé empecé cómo será, pero Xbox me va así, ¿no? Bueno, empezamos con este hombre, con el... Vale. Quiero que debes hablar con un hombre llamado Adán. Me meten a hablar con Adán. Cojamos la misión y al final tienes que ir a ver a este hombre. Vamos a ver. Sí, ya empezamos como pusieron en la actualización, ya veis dónde empezamos, ¿eh? Empezábamos antes en la puerta oeste, si no me equivoco. No, en el campamento militar era, ¿no? O en la puerta oeste, Y ahora empezamos ya en otra zona, ¿eh? Bueno, hablamos con este hombre, con Adán. Yo el retardo, ya te digo que empezaba en Olbia, después Campamento y ahora en Lynch. Pues empecé, será igual, pues no lo sé. El retardo no tengo 0,0 de la consola al juego. O sea, de la consola, de lo que yo os hablo ahora, a lo que me tarda en Mixer es nada. Es nada, ya lo he comprobado. Luego de Mixer a YouTube, el traslado si son esos 20-30 segundos, que bueno, lo veo mínimo. Y bien, justo, que me gusta. Lógicamente Mixer es muy poco seguido, pero bueno, yo al final disfrutar y meter contenido y ya está. Claro que la gente... y bueno, yo estoy contento porque hace poco llegué a los 1000 suscriptores, tampoco me vuelvo loco, pero muy agradecido. Y luego en Mixer nada, tendré 10 seguidores. Bueno. Una gema de equilibrio. Dicen que puedes al poder oscuro. Pero jamás en la vida pensé que sería una... Si me ponga... Muy bien, a partir de ahora serás el líder de la administración de la sala de piedra. Una quincena. Mis soldados te irán a la sala de piedra ancestral. Vale, volveré antes de lo que pienses.
Pues sí, así estamos. Continuar. Vaya manera de verte de pie, deja que me presente. Me llamo Adán, te encontré inconsciente a un lado del camino y te traje aquí. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Vaya, no lo recuerdas. Uf, lo siento muchísimo. Tiene que ser horrible. Ahora te encuentras en el campamento militar occidental de Valenos, así que no te preocupes. Aquí estarás a salvo. El espíritu oscuro cree que deberías hablar con un hombre llamado Adán. Completar. Bien, es el de antes. Al principio, un antiguo yacimiento. Que eras parte de una compañía de mercenarios. La ropa que llevas es distinta a la de los granjeros y pueblerinos. Quizá lo recuerdes cuando te recuperes. Me gustaría poder ayudarte más, pero me está presionando mucho para volver a las catacumbas. Oh vaya, se te han iluminado los ojos cuando las he mencionado. Tienes ruinas antiguas, tal vez visitarlas despierta alguno de tus recuerdos. Pero si no, al menos habrás visto un montón de artefactos antiguos. ¿Te parece? Por algún motivo que desconecten a ti. Muy bien. Se resuelve con interés ante la perspectiva de visitar unas ruinas antiguas. Adán se ha dado cuenta de ello y te ha sugerido que visites el yacimiento que está investigando con su equipo. Las catacumbas ancestrales. Objetivo de la misión: investiga las catacumbas. Bien, las catacumbas en el... Buenas, Bonse. ¿Preparas la cena? Bueno, aquí son todavía las 7 o la Guti. Son las 7 de la tarde. Y bueno, la cena todavía aquí tempranito. Bueno, nos meten ya directamente a las catacumbas. Recuerdo que te ponen unos primeros movimientos. Tengo que hacer algo, etcétera, etcétera. Unos primeros movimientos en... Vamos a ver a esta mujer. He pagado por tener a mi disposición al mejor aventurero de todos. Ok, McKay. Ok, McKay. Misiones, sabéis, yacimiento. Y te pone ir a las catacumbas. A las catacumbas, a las catacumbas. Y digo yo. Preguntar por el... Parece un corazón. Gigante antiguo que late eternamente. Pregunta por el artefacto antiguo. Sí, pregunto. ¿Quieres saber más sobre el corazón del gigante antiguo? No sé qué puedo latir. Sé cómo se me mide un poder enorme. Me da miedo. El resto del cuerpo está hecho de pedazos. No tiene sentido. Y si despierto al gigante sería mala la idea. Bueno, un poco lo que te dice el capataz. Tengo pesadillas. El mundo de los secretos. Estoy bien capaz de la niebla. Navegación antigua. Vamos ahí. Claro, sí, tengo que ir a completar la misión de... Las 2 horas en el bosque. ¿Qué haces aquí? Si eres del grupo de Adán, deberías estar ya de camino al yacimiento. No os pago para estar al lado todo el día haciendo el agarán. Agarán pone. No tengo tiempo para vagancias. Jordín está muy pendiente del avance de la excavación. Como que no sabes cómo llegar a las catacumbas ancestrales. ¿En dónde se saca a daga estos inútiles? Simplemente sigue el camino hacia el bosque del silencio. No, si no me sigue el camino, yo marco guiar y vas solo. Pero tú tienes más bien pinta de saber usar las armas mejor que el pico. Así que de camino, ¿por qué no te encargas de los zorros grises? No paran de robarle los víveres a los arqueólogos y así no hay quien avance. Y bien, ¿por qué no te has ido aún? Te ha pedido que te encargues de todo zorro que veas de camino. Bueno, hay que encargarnos, pues no encargamos. ¿Cuál es el problema? Vamos ya, ya sale ya. Ya sale ya. Vale, es un poco el tema de la barra de la vida. Calentarse. El barra de la vida, la barra de la vida, calentarse. Cuidado, que tengo un casco. Cuidado, cuidado. Yo tengo bastante... Aquí está el personaje mío. Hombre, habrá misiones que gusten, pero bueno, un poco quiero, ahora mismo no creo que haya muchas habilidades, no, cero patatero. Oh, qué guapo. Bueno, a mí la verdad que todo es guapo. Ey, por cierto, ¿qué te digo yo? No,
Este no. El ajuste del menú del anillo. Eso es importante para mí porque tengo a los mascotas. Claro, tengo las dos mascotas. Bueno, recordar que ya lo he dicho que viene... Tenéis que engancharos a... loguearos con él. Y elaborar. Un momento. Con el juego. Vamos a sacarlo, ¿no? Y nos darán una... Señor. Qué guapo, tío. Cómo suena. Nos darán una mascota gratis, ¿eh? Y luego para la que no lo sepa todavía. Tienes un mes para subir 4 personajes al 55. ¿Tengo un mes? ¿Cómo que un mes? ¿Así? Sí, lo subo, hombre. Poquito a poco, hombre. Poquito a poco. Eso lo subo poquito a poco. Sobre todo porque... Wow, no va... Ya la tienes. Una cosa es que si has hecho la misión con otro personaje ya te sale completamente completa con los siguientes. Ok. Ok. Vamos a ver estos 10. Ya sube como... Cada golpe que le dé a uno, ahora mismo. Y ya vamos solos. Vamos para allá. Bueno, ahora mismo no tengo ni habilidades ni nada, ¿eh? Te dan 200 millones y sube los 4 personajes al 55. ¿200 millones? ¡Oh, qué bien vendrían! 200 millonzacos. 200 millones. 200 millones. Pues me va a venir muy bien a 200 millones. Sí, hombre, se subirá. Vale, nos hemos encargado de los zorros grises. Y la completamos. Y sala de piedra ancestral. Vale, hemos con los exploradores. Me acuerdo yo perfectamente que era meterse para adentro y hablar un poco al lado de las piedras y luego engancharte con las 4 piedras y sale el... Perfecto. Perfecto. No, yo quiero probar los 4. Vamos a ver si tengo hueco porque me ponía más, pero no me decía más. Supongo que sí, espero. No sé si hay que comprar más huecos de personaje. Supongo que no, espero que no. Vamos a ver. Vamos para allá. Ok. La sala de piedra ancestral completada. Oh, furiosa. Ha llegado hasta aquí. Sí, señor. Y aquí sale ya el bicharraco. Rastros de Dana. Ese artefacto nos está llamando. Vale, perfecto. Objetivo. Investiga el artefacto. Si yo no investigo lo que haga falta. Bueno, nos acercamos. Le metemos. Y lo miramos. No. Vale, me acuerdo yo. El tema del artefacto. Woody, ahora mismo te dan 50% más de experiencia y 10 más de experiencia de skill. Así se sube rápido. Pues perfecto, habrá que meterle caña. Habrá que meterle caña al... Debe liberarte las suficientes. Parece inestable. Escucha mis palabras. Bueno. Tu vida corre un gran peligro. Vale. Sí, me acuerdo perfectamente de toda la cinemática. Pero vamos, empezaban a subir el tema de los párrafos en inglés. El despierto, civilización, sacrificio sagrado, sello, promesa. Y si puedo hacer, sí, si puedo hacer una de cada, lo haré. Y damos un paso por detrás. Ok. Este poder me pertenece. Bueno. Parece que nos ha destrozado tu memoria. Más nos vale informar de esto al santuario. Perfecto.
Vámonos aquí. Completamos. Quien a un árbol se arrima. Buena sombra le cobija, ¿no? No así. Y ahora sin informar, ¿no? ¡Ey! Ahí, metemos caña. Aprovechamos así ese minutito que nos dan de velocidad. Vámonos. Vámonos. Hombre, era 4 personajes, quería empezar con uno. ¿No? Dudé, no voy a engañar, dudé. Si empezar con el Striker o empezar con la LAN. Pero bueno, tampoco... Al final probaré todos, ¿eh? Bueno, tengo que derrotar a los anasilvos jóvenes y, vamos, los árboles. De toda la vida. Los llaman anasilvos, pues nada. Buah, qué guapo, tío. Estoy un poco empezando a ver los movimientos. Qué guapo, tío. No tengo nada que hacer. Sí que en cuanto haga un poquito lo inicial, me iré a una de las ciudades que tengo equipo, de lo que he ido grindeando con los otros personajes, y lo equipo en condiciones, está claro. Con la mejor armadura que tenga ahora mismo, guardadita. Con el del 56, 50, 56, lo voy grindeando en algunas zonas y lo que voy recopilando para los secundarios. Sí, señor. A ver, hey, creo que me dijiste algo, pero tuve que quitarme el casco. Ah. Pues no sé lo que te diría. No sé, también te cuento que estuve un poco leyendo la historia. Al final antes yo arranqué. Vamos a seguir. Y sin prisa. Sin prisa, tranquilito. Engancharé el buen equipo. Grindear por la zona que pertenezca. Guapo, tío. Quiero ver, a ver, este golpe. Y cómo esquiva, Ojo. Qué guapo, tío. De momento no me sale ninguna. Ya saldrá. Cuando le veo un poquito, creo que a 10, ¿no? O por ahí. Bueno, pues eso va rapidísimo. Objetivo de la misión cumplido. Bueno, completamos toda una eminencia en los anasilvos. Claro, ahí ya es cuando te meten más... No sé si es que luego te meten más conocimiento. Federico, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Ahora sí es una maravilla. Jo, pues claro que es una maravilla ahora. Ahora es la bomba. Para toda la comunidad latina ahora esto es la bomba. Esto ahora es, vamos, espectacular. Vámonos para allá. Vamos. Y por el precio que tiene, todo lo que dan. Bueno, que os voy a contar que no sepáis. Y si no sabéis, 20.000 vídeos que hay. Bueno, vamos a ver aquí o qué. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Vale, tuvo una eminencia en anasilvos completada. Sí, señor, la completamos. Un grupo en apuros. ¿Vamos a meternos con un grupo en apuros o qué? Pues nada, ¿qué son? A por los tragos. Pues nos metemos con los tragos. Sí. Así al final va surgiendo algunos puntitos y va uno... Yo lo considero tutorial. Qué guapo, tío, qué guapo. Mira, ahí está. La Dan Knight, tío. También muy guapa, Creo que me dieron... Ahora voy a comprobarlo. Voy a parar un momento. Voy a meter el... Creo que no me dieron un... Qué guapo, tío. Qué guapo. El sello emisario. Es del evento, Nuevas clases. Este sello puede obtenerse matando enemigos. Vale. Recolectando, pescando, intercambio de sellos por piedras oscuras a los instructores de cualquier ciudad. Pulsa el botón
para saber. Vale, intercambia 10 sellos, una piedra oscura armadura y 15 de armas. Perfecto, perfecto. Pues nada, de paso que estamos dándole cualquier estopa, te dan los sellitos y oye, pues ahí estamos con el evento. Vamos adquiriendo buenas habilidades. Buah, qué guapo, tío. Señor. Gente metiéndole cañón. Ahora ya sí puedo decir que un juego que hace un mes que salió y lleva tiempo en PC, traducido. Vamos a meternos en el camino, ¿no? Y que haya otros que llevan años y no están ahí traducidos, pues es que se lo pierden. Bueno, completamos este y arrasa con los trasgos. Bueno, seguramente métele más cañita, ¿no? Vamos a darle más estopa. Pues le damos más estopa. Misiones un poco que vamos, que de aquí al 10 al 15 haciendo estas dos misiones va rápido, ¿eh? Y así le metemos ya las primeras habilidades. Qué guapo, tío, los esquives. Se esquiva. ¡Wow, qué guapo! Vamos a matar a este primero y vamos a dejar la misión. Nuevo título, dice. Entusiasma de los trasgos. Bueno. Vamos a entregarla. No, disfruta. La verdad que... Sí, Gerardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Gerardo? Salió el luchador, no solo el luchador. Salió la LAN. Actualización de casi 7 gigas. La Dark Knight. Y el Musa, ya ha salido, ¿eh? 6,99, casi 7 gigas de actualización. Y un montón de cositas que han añadido. En el anterior vídeo, bueno, pues podéis ver un poco, media horita que hablo un poco de las novedades, de lo que ha venido. Y bueno, y ya estáis tardando en poder disfrutar, ¿eh? Bueno, arrasa con los tragos, completada. El veterano curtido, vale. Necesitamos que alguien extremadamente hábil y de confianza que sea capaz de infiltrarse entre las filas de tragos blindados y de matar a Garanith. Vale, básicamente es eso. Vale. Ya lo sabes. Vamos para allá. Veterano curtido. Hola. Esta armadura es la nueva que parece... Es nueva y parece de tu talla. ¿Armadura Prior? Creo que momento militar. ¿Qué me han dado? Armadura Prior. Brazalete la mili... Bueno, son los livianitos que te dan ahora, ¿no? Tampoco, pero mejor de lo que... Tampoco es que vamos a ponernos ahora tiquismiquis. Bueno, no sé si tendrá algo de lo del perfil. Disponibles, no. Obtenidos, no. De momento no. Vale,
Nos tenemos que ir a... hasta aquí. Estás aquí, quiero darte las gracias como es debido, aunque el formato está destrozado, todo el mundo... Vale, ahora le ha dado la armadura a Brío. Ve a hablar con Finia. Vale, perfecto. Sí, a los trasgos blindados, me acuerdo, y no sé si me pedía matar 5. Bueno, lo pone ahí 5. 5 trasgos. Voy a instalarla ahora. Claro, hombre, son Gerardo. Son, hombre, depende de la velocidad que tengas de internet, depende un poco tal, pero bueno, 6,99 si no me acuerdo. Sí, 6,99. Si lo instalas, sales del juego, vuelves a entrar y te entra... Vamos, maravilloso, maravilloso. Otro mundo. Otro mundo renacido. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Cómo anda esto? Este es el Musa, ¿no? Sí, tío, a ver. Este es el Musa también, sí, sí. El Musa, poco a poco todo el mundo está ya haciendo personajes. Los nuevos. Seguramente el Alan y el Musa. Bueno, es que la gente, hay tanta variedad. Vamos a meternos. Vamos a agregarla. La opción de los tragos blindados completada. La completamos. Despejar la zona. Mata a los tragos blindados. Me pide ya 20. Vamos a meternos un poco más para adentro. Es que le puedo... Vale, me quedan 5. Bueno, despejar la zona completada. Y vamos a la fortaleza de los trasgos. Fortaleza de los trasgos. Meterle cañita. Tengo una duda donde consigo buen equipo. Es que estoy en nivel 50 y los enemigos ya me hacen mucho daño.
Sí, ahora sí que tengo pensado hacer una guilty, ahora sí que está en español, que es lo que ya había dicho hace un mes cuando empecé. Con la gente que se quiera añadir, tengo que pensar en un nombre, pero sí, a ver qué nombre se os ocurre y nos añadimos y miramos a ver. Esto, nivel 50, bien, bien, bien. Nivel 50, yo te recomiendo que vayas a... mapa. Ya. Nivel 50. Hombre, lo ideal bueno, yo lo estoy haciendo en el 56. Nivel 50, hombre, lo ideal es que cojas, no sé, con nivel 50, no, nivel 50. Hombre, que busques según tu nivel, 47. Ya ves que nivel 50, aquí te puede caer algo de joyería interesante. Me quedo los pendientes de la bruja, un pendiente de la bruja. Nivel 50, 52, ya lo ves. Luego aquí también te puede caer algo interesante, pero 48, 50, en los Rutum te caen muchas cositas también, sobre todo de Yuria. Y a lo mejor algún arma Yuria que luego le metas piedras, te viene bien. Le metes aquí 48, 50 más o menos y en Rutum te puede caer. A mí me cayó un hacha Yuria y luego me cayó un arco también para mi arquera. Yuria le metí oye, lo básico, iba bastante bien, sobre todo buen ataque para esa zona. Y luego ya veis que la parte de arriba también. ¿Qué piezas? Luego ya, una vez que ya tenía un alarma un poquitito más petadito, yo vengo aquí. A la zona del puesto del gel, que tienes puesto el gel y puesto de gel y la guarida de los... Aquí, es que ahora ya está traducido, guarida de los... no, los perros estos... la guarida de los hiénidos, o sea, las hienas, ¿no? Al final son, bueno, pues hienas. Tanto aquí como aquí, para la joyería Azula y pechera y casco grunil. Yo recomiendo pechera y casco grunil. Luego en la parte de abajo, bueno, pues yo estoy metiéndome un poco ya a diferentes cosas, depende lo que... Pero yo estoy metiéndome las botas y me faltan guantes. Guantes de Hércules que me da más peso, que me permite mejorarlos y me permite más peso, llevar más peso al personaje. Pero casco y pechera grunil, tanto aquí vas a conseguir el casco, aunque vas a conseguir bastantes otras piezas. Y luego la pechera aquí. Hay uno, ya lo dije en un vídeo anterior, hay uno que... al vendedor de Altinova y lo estoy mejorando. También podéis comprarla. Todo lo que os digo lo podéis ir a comprar, ¿eh? La Grunil luego la mejoráis. Sí que aquí también caen, sobre todo a la hiena grande, el gigante que tiene el casco y espada, que es de armadura de plata. Si hay mayor probabilidad que te caiga ahí la pechera, aunque te puede caer. Aquí que hay bastante también tema de las botas de la fortuna y alguna cosa. Pero bueno, yo estoy con Hércules para mayor peso, para que me permita tener mayor peso. Básicamente eso. Pechera y casco grunil. Bueno, estaba por aquí, ¿no? ¿Y este qué tiene? ¿Qué tiene? Dando este hombre. A ver, no sé si cogí la misión, fortalece los tragos. No, no lo había cogido. Bueno, la fortaleza de los tragos completada. Vale, la completamos. Y el secreto del jefe. Vale, me acuerdo perfectamente que me obligaba a ir hasta aquí. Básicamente es las marcas extrañas. Tiene que ser que ver con Granariz, que va a ser Granariz, que va a ser el primer boss, ¿eh? El boss, el primer jefe que nos metamos. Bons. Vale, una pregunta. Ah, no, a ver. Fight Darkness. Una pregunta, ¿ya estarán las armas Awakening en esta actualización? No han hablado de ello, ¿eh? No. No han hablado del Awakening, o sea que de momento no. Y ya me he comprado la Gruning al vendedor de Altinova y la estoy mejorando. Pues perfecto. Pues es lo que... Si la queréis comprar, tenéis tal... a ver, si la compráis, pues perfecto. Os digo yo que... vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, sí. De lo que va cayendo poco a poco. Esto no es nada. No se puede reforzar la prisión 4. Bueno, vamos a meterlo, pero que tampoco es nada del otro mundo. Ahora mismo estoy con lo que me va cayendo. Sí, vais al mercado y lo compráis, ¿no? Si queréis. Yo como me gusta grindear, ir por una zona y otra, y si me caen algunas armas o piezas para los otros personajes, lo guardo en alguno de los almacenes o algún sitito y ya veis, ahora mismo les traigo pues si me cae algo.
El investigador de tragos solitario completada. Completamos y el altar de la ira oscura. Vale. Gran Nariz siempre tuvo sed de poder. El espíritu oscuro escuchó su lamento y... Vale, vale. Habla un poco de Gran Nariz. Que puede ser Gran Nariz. También pueden puesto 2 veces y ya está, ¿no? Tampoco. Objetivo de la misión: Espíritu oscuro derrota a los tragos blindados en los alrededores del altar de Agris. ¿Sí o qué? Pues nos metemos caña. ¿Nos vamos? Nos vamos. Vamos a por los trasgos armados estos. Vamos por los trasgos. Bueno, ahora miro, no sé si podré llegar a alguna... Los trasgos armados. ¿Cuántos? ¿50? Pues 50. Vamos por ellos. Vamos por los 50. Aquí hay otro personaje. Este es un... No, este es un Musa. Eso es un Musa. Voy a ir un poco al... Las misiones no, a las habilidades. No me he salido. Sí, me he salido. Bien. Patada. Vamos a visualizarla. Está guapa, ¿eh? Y esta es... Garra oculta. Puntos necesarios, 4. Puntos 3. Ah, ay, que me... Cojo los 2. ¿Dónde van este? Ah, este un poco. Vale. Voy a coger las dos habilidades, ¿eh? Bueno, me deja porque... Voy a alejarme un poco. Sí, sería bueno crear una guild. Yo me uno, ya que me la paso jugando solo a veces con un amigo que se lo ha comprado. Sí, sobre todo porque podríamos crearla. A ver qué nombre se os ocurre, si me lo ponéis aquí en el directo o si lo veis después en los comentarios. Una guild y el nombre que se os ocurra y tío, si no quedamos unos días, podemos quedar otro, podemos quedar en algún momento. Y sobre todo ir a por los jefes, tío, por los bosses. Muchas veces, claro, somos de diferentes países, pero a lo mejor podemos... músculos de acero, esta está guapa, aumento los puntos de... Esta me interesa también, Golpe mortal, ¿este? Este es el del codo. No, pero la patada... Bueno, hay que seguir pegándole. Sobre todo por los bosses, tío. Porque las misiones, bueno, está bien, ¿no? Pero cuando vas a por los bosses, los jefes... ojo, que ir varios... Y bueno, y si vamos a cazar carne, te quieren imaginar, ¿no? El jaleo que se forma ahí, ¿no? Hombre, coincidir está claro, por eso, bueno, si una guild... primero creo que son 10, luego si aumentas pagando y demás, creo que son hasta 50 o no me acuerdo cuántos son. Creo que me gustan un poco más. Pues dices, oye... Pues si no coincides un día, coincides otros, ¿no? Porque cada uno tiene su horario, su vida y su... Oye, pues hoy pude por la tarde, o a lo mejor hoy no puedo, mañana sí. Y si no coincides con unos, coincides con otros. Eso es interesante, ¿eh? Yo sobre todo me interesa para los bosses, tío. Para los bosses, hombre, si vas vendeando y tal, de lujo, ¿no? Y ayudándonos, pero ahora ya en español, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Las habilidades. ¡Uf! ¿Cómo puedo entrarle por detrás en un simple movimiento, En un simple movimiento, ¡Oh, qué guapo! ¡Qué chulo, tío! El Musa, tío. Mira el Musa. Ahí estoy con la espada, el Musa. Yo lo considero como un samurái, ¿no? Un samurái así de estos japoneses. Musa. Pero con la espada, muy guapo también, Al final hay que probar todos, tío. Ese es... Ah, bueno, esta es la Ranger. Una Ranger con Musa. Bueno. Yo las piezas de armadura de mis gigantes, que el que lo tengo ahora al 56,
Me faltan los guantes de Hércules. Si tengo las botas de Hércules y luego pechera y casco Grunil. Y lo quiero levear más del 15. De momento no me la he jugado más a... Pero habrá que hacerlo, habrá que hacerlo. De momento como estoy ahí en esta zona de media. Porque tengo que ir a... Ya me pide ir a la zona norte de media, a Sausan. Y ya hay que ir a defensa 180 y ya me pide un poco más de nivel las piezas, ¿eh? Vale, mi GT es Fate Darkness. A mí pongo el nombre de Bill y me da igual. Siempre que nos podamos ayudar estoy disponible para lo que se pueda ayudar. Pues claro que sí. Sí, sobre todo esto, que, oye, que somos un montón, somos unos cuantos y si se consigue ser unos cuantos dices, bueno, pues... Porque sí que en este mes, lo típico, que me han metido invitación. Una ponía Rusia con 2 S, otra ponía inglesa. Bueno, 4 o 5 invitaciones sí que me han venido. Pero, ¿qué va? Digo, no, cuando vengan en español y hacer con cuidado latina. Y ya dices, oye, pues un día coincides a una hora, otro día coincides a otra. Que somos 1, que somos 4, que somos 6. Y a veces a lo mejor no hay ninguno. Esto es así. Pero sí, hacer ciertas misiones a mí es musa, ¿eh? Es musa como pega. Rápido también, ¿eh? No. Pega, ¿eh? Bueno, ya me queda uno. Y enseguida el primer... Ahí está. Primer boss. Completado. El callado de Agris. El callado de Agris. Vale, hay que ir callados del mago, de trasgos blindados y guerreros trasgos blindados. Bueno, que son las piezas de estos, ¿no? Pues nada, vámonos. Seguimos con los trasgos. El callado de los magos. Esta es la LAN. Esta es la LAN, ahí la tenéis. La LAN, ¿eh? Ahí la tenéis, la LAN. También muy guapa, ¿eh? Y según dicen es la que más rápido grindea. Mira, ahí está. Y una Darkline. Bueno, al final, la gente probando a tope, ¿no? Bueno, recordar que hasta el nivel 50 nadie te puede... El tema de PvP, 0, ¿eh? El tema de PvP, 0. O sea, no te pueden hacer nada, ningún contrario. Lamentablemente cuando alcances el nivel 50 vas a alguna zona y puede ser que encuentres a alguna persona que bueno, en vez de ir a hacer sus misiones, pues te mate o te intente matar, ¿no? Mejor que unos grupos. Al final estamos, de todas las 4 clases estamos aquí.
Vale. Ya pronto el primer boss. Vamos. El de la napia. Queda uno más. Y mira a ver los puntos de habilidad y aquí da uno de estos, pero falta de los grandotes. Bones, a mí me encanta el Musa y el Striker, muy guapo también. El Musa, la verdad. No, la LAN la acabo de ver y también pinta muy bien, ¿no? Es que es muy guapo, ¿eh? Es que lo gracioso es que la LAN es una de las últimas que han añadido en versión PC. Sí, ya está el... ok. Ya está la misión. Vale. No puedo filtrar, el personaje está ocioso, dice. Como que está en movimiento. Vale. El secreto de Gran Nariz. El secreto de Gran Nariz. Vamos a hablar con este. Nariz pequeña, claro. El secreto de Gran Nariz. Vale. Objetivo: reúnete con Nariz pequeña en el altar. Y imagino que el engullido de la oscuridad. Vale. Pues vamos ya. Vamos ya por el primer boss. ¿Se puede transmitir desde la Xbox por la aplicación de YouTube o hay que hacerlo con una PC? Bien, desde la aplicación de YouTube se puede transmitir a Twitch o a Mixer. No, perdón, desde la aplicación. Desde Xbox se puede transmitir a Twitch o a Mixer, ¿vale? Vale. ¿Cómo transmitimos a YouTube desde la Xbox? Lógicamente, como tú bien dices, con un PC y haces con una capturadora. O yo tengo un PC que es una verdadera porquería y no puedo transmitir en buenas condiciones, la verdad. No puedo transmitir en buenas condiciones. Y lo estoy haciendo mediante una página, ¿vale? Que es la página Aircast. Déjame mirarla que no me acuerdo. Eso. Airk. ¿Cómo es? Sí. Airk.st. Airk.st. La buscáis. Airk. AIRCA.st. Con esa, pues es loguearte con las plataformas. Y ahora mismo estoy transmitiendo un Mixer y ahí desde esa página enlazo con YouTube ese retardo de 20 transmisión sin necesidad de un PC potente, una simple página, y sin necesidad de tampoco, pero no, desde la misma consola YouTube no se puede, o también una capturadora, pero ya te pide un ordenador un poco más decente. Yo desgraciadamente no lo tengo, o no lo tengo, pues no puedo hacerlo. Ahora mismo lo estoy haciendo así. Bueno, pero antes voy a meterme a ver qué habría de ese momento golpe mortal. La del codo de antes. Codazo. Vale. Ya es la primera. Vamos a ver porque tengo que estar pegadito, ¿eh? Vale. Vaya. Portal oscuro. Ah, que ya no hace falta, es verdad, investiga el portal. Claro, ya no hace falta que vayamos al menú. Es verdad, la actualización venía así. Que ya te pone ahí, investigas el portal y te sale ya el pergamino en la investigación, con Y. Ya no tienes que ir al menú del inventario y pulsar el pergamino. Es verdad, es verdad. Bueno. Lo bueno que puedo correr, si me das topa, ahí da. Tampoco... Por detrás, tío. Ahora me escapo. Por detrás, pam, 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 pam.
bueno que cuando se gira para darme, estoy intentando, ahí, cuando se gira para darme lo que quiero es meterme por detrás del tío. Ahora ya la saco. Ahí está. No, tampoco que voy con el equipo que me está cayendo, que tampoco es nada de otro mundo. Entre el primero lo ponéis sencillo. Los primeros lo ponéis sencillitos. Bueno, vamos a invocar al amigo Félix. Aquí vale. La completamos. Y ya el halago de un veterano. El halago de un veterano. Habla con Cliff, que acaba de llegar. A ver. Vaya. ¿Dónde está Cliff? Que no lo veo. Detrás. Y vámonos. Vale, completamos esta misión y Chato y la granja Logia. No me has hablado, me ha dicho que tienes aspecto de... Ojalá si yo no me recomendado. Chato nos ha ayudado mucho. De camino a Pelia está la granja de la familia Logia. Si vas en esa edición podrías pasarte por allí y hablarle al dueño Severo sobre Chato. Vale. Te he recomendado que vayas a hablar con un alquimista amigo suyo en Belia. Sigue el camino costero para llegar a Belia. Vale, perfecto. Pues vamos para allá. ¿Veis? Hay que fijarse un poco porque aquí es un carro y te la chacas aquí. Vámonos. Vámonos. ¿Veis? Es lo que tiene. Que a veces te pones directo y no te vas. ¿Por qué? Porque tienes obstáculos. Es lo que tiene. Hay que fijarse un poquito. Sobre todo si estás fuera de un camino es lo más probable que... Ahora va mejor. Ahora enganchar el camino y ahora sí. En Belia no sé si tendré, o no sé si, a ver dónde me está mandando. Me manda Belia, me manda por fuera. A ver, no, me manda así. No, me manda por fuera de Belia. Me manda a la granja, vale. Me manda a la granja, bueno. Me manda a la granja, bueno. Pero estoy cerca de Belia, no sé si tendré algún equipo ahí mejor. De lo livianito, pero más liviano de lo que tengo. Aunque, vamos, que podéis ir con este equipo hasta, yo recomiendo, lo que nos van a dar. Lo que te van a dando mientras vas haciendo las misiones, va sobrado hasta el 40 y tantos, 50. Vas bastante bien haciendo el modo historia, te van dando... Vale, lo hacemos. Chato y la granja completada. Bien. Entrega urgente. Contratar goblins. Continuar. Y lo bueno que hay al hacer, aunque sea el modo historia, misiones con el resto de secundarios o del resto de personajes que vais haciendo, veis que nos van dando misiones que se añaden al... Mundo de conocimiento, invoca el costura. Ahora lo invoco cuando llegue a la otra misión. Porque ya ha llegado las... Vale. Mundo de conocimiento 3, es por eso. Otra de las misiones que nos ponen. Ahí está, abajo. Vámonos. Una ciudad medieval completada, exacto. Y el sabio de Belia, exacto. Ahora es... Voy a ver a uno de los amigos de Cliff, un alquimista de Belia, exacto. Es el que te manda... ¡Ey! Pregunta cómo llegar a Belia, pregunta por alquimista, pregunta por qué hay tanta gente ahí. Bueno, no sé si eso tendrá algo que ver. Importará. Si adquirirás conocimiento. Si el alquimista... Y voy a mirar el almacén de Belia a ver si tengo algo interesante, ¿eh? Pues nada, probando el Striker, ¿eh? El Striker. Bueno, el luchador, como lo queréis llamar.
Pero bueno, ya hemos coincidido con un montón de gente que está metiéndole caña, ¿eh? Vamos al alquimista. Aquí. Exactamente. Te doy la bienvenida. La persona que hablaba, Capitán Cliff. Veo uno de los amigos de Cliff, un alquimista de Belia. Bien, objetivo completado. Y el viejo soñador. Ya veo, periodista de memoria. Agustín te ha aconsejado que te quedes un tiempo antes de continuar el camino. Te recomiendo que vayas a ver a Igor Bartali, alcalde de Belia. Vale. Nos da un pendiente. El alcalde. Bueno, como quiero ver al alcalde. ¡Alcalde! Pero voy a ver si tengo algo aquí que me pueda valer, que no lo sé. Es que no lo sé porque los almacenes los estoy... Creo que aquí son los cristales. Aquí lo que tengo es los cristales. Creo. En cada almacén voy poniendo cositas. Aquí no tengo absolutamente nada de equipo. De equipo que me pueda valer. Bueno, no me vuelvo loco tampoco. Creo que está todo en Heidel. Inventario. Guanteles de Heidel. Creo que en el mercado, en el almacén del mercado sí suelo poner cosas y así me libero. Vamos a echar un vistazo. Mira. Mira, puedo ponerle... Puedo ponerle... Este y este. Luego joyería, no sé... De lo que tengo, a ver si es que no sé. Yo creo que sí, ¿no? Mejor de lo que tengo. Más o menos. Más o menos menos más. Exactamente. Vamos que voy, de tampoco es que vaya con una maravilla, pero... Y todo esto que tengo aquí, esto es para vender, pero vamos a quitarme de peso de ahí. Bueno, voy a ver al... Bueno, espera, voy a invocar. Primero. Exacto, por alcanzar los 140 puntos de energía nos dan cositas ahí interesantes, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Vamos a ver el alcalde, ¿no? Si no me equivoco. Ahí está. Vamos, Igor. Doy la bienvenida. Y bueno, te he aconsejado que te quedes un tiempo antes de continuar tu camino. Te he recomendado que vayas a... A ver, bien, lo completamos. La recomendación del alcalde. Te puedo conseguir una cama gratis. Si quieres, me gustaría que te quedases y contases tus aventuras. ¿Es nuestro instructor? Vale, el instructor. Nos mandan al instructor y luego al almacenamiento. Un poco seguimos con tutorial. Y nos dan un cristal ardiente precisión. Almacenamiento con el instructor. Un poco conocer los personajes de aquí. Ahí está el instructor. Completamos y cogemos las dos que nos suelen dar. Una o dos siempre nos suelen dar. Veis que aquí, por ejemplo, ya nos dan la intercambiar la piedra oscura. No tenemos suficientes, creo que no tenemos, ¿no? Dejadme mirar, no tenemos 3. Hay que seguir dando estopa por ahí. Los sellos. Pues al final, mira, el instructor de habilidades nos dan piedra oscura de armas o de armaduras. 10-15, perfecto. Hay que seguir dándole caña.
ahí completamos. Esta es para más. Como ya la tenemos hecha. Imagino que será todo lo alimentario. Exactamente. Ahí lo tenéis. Espacio de inventario. Que viene muy bien. Iremos a ver aquí al siguiente. Que esta mujer, me acuerdo yo, que la misión y luego matar ahí, y luego se te mandaban. Poco a poco vas haciendo todo el modo historia. Que es el collar a la nieta de Bartali. Lo completamos y la pesadilla de esta mujer y la petición. Que quiera matar a uno de estos. Uno o dos, no me acuerdo cuántos eran. Y hablamos con Emma, si no me equivoco, exacto, en la granja. Hay que hablar con Emma. En la granja Bartali. En la granja Bartali. Bueno. Vámonos para allá. Pues hablamos con Emma. La completamos y Grusa el explorador. Tenemos que hacer la misión de Grusa el explorador. Que voy a saber a Grusa antes de luchar contra los goblins. Vale, pues lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Al final ya lo he armado un poquito. Y tengo que ir a llevar esto, el lingote de oro, ¿eh? Y otro huequito para la buchaca. Y abrimos, ampliamos. Perfecto. Bueno, que se ha ido. ¿Que se ha ido esto? Bueno, se fue el servidor. Se fue otra vez. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, que se ha ido. ¿Cómo es posible que se haya ido? Iniciamos. Puede pasar, ¿eh? No es que pase mucho, pero... Tengo curiosidad si solo... 1, 2, 3, 4, 5... Si solo me va a dejar 6... Es que solo pone el límite de 6 personajes. Si va a dejar hacer más o no va a dejar hacer más. O a partir de 6 hay que hacer otras cosas.
Tengo duda, pero... Vale, yo creo que va bien. Pues se fue el servidor. Se fue el servidor. Me sacó el juego fuera. Y lo he vuelto a enganchar otra vez. ¿Qué voy a hacer? Arranca otra vez, vamos a ver si va. Iniciando con el Striker, ahí lo habéis visto. Y bien. Y en español. Así a lo bobo, llevamos pues 1 hora y 10, más o menos. 1 hora y 10 de directo con vosotros, viendo y probando esta nueva actualización, con las cosas nuevas que vienen, o sobre todo con... Ahí está. Y probando la Striker. Y sí que me pone el límite de 6. No sé qué sabéis vosotros, si sabéis algo. Límite de 6 personajes. Yo sé que en PC se puede coger bastantes. Yo he visto gente, tutoriales y demás, y la gente en PC. Bueno, entregamos a Cruza y los goblins en ruinas. Hay que ir a meterle caña a los goblins. Meterle cañita ya a estos goblins. Sí. Inventario no tenemos nada para mejorar. No, ya le metí yo la armadura, que tampoco las tengo leveadas, pero vamos, que no hace falta a esos primeros niveles. Oh. Qué guapo va las nuevas habilidades, ¿eh? Uf. Qué guapo van las habilidades nuevas. ¿Dónde estás? Que no te veo. Sí, señor. Muy bien, vamos para arriba, que ahí. Ahí estamos. ¡Ah! Estamos ya, ¿no? Estamos ya conseguida. Sí, vamos para allá. Ahí. Vamos por esta.
entregarla a Grusa. Grusa, hecho. ¿Qué más quieres? Un goblin orgulloso. Vale, hay que destruir las torres de vigilancia de los goblins y esculturas de los goblins y los calderos de los goblins. Sí, me acuerdo perfectamente que son los utensilios, todos los que hay allí, las torres, en la misma zona. Y con ese tipo de misiones, pues bueno, llegamos ya al 20 o rodando al nivel 20 con facilidad. Zona. Y así vamos mejorando un poco. Una pasada. Los movimientos muy guapos, ¿eh? A ver si tengo alguna... de montaña 2, vale. La pata despiadada. Eso, cogerlo. Y esto sí me interesa. Aumentar la defensa, los puntos de defensa y aumentar los puntos de ataque. Sobre todo la defensa, ponía aumentar la defensa a distancia. Aquí no os quede nada del otro mundo, la verdad. Mucha basura. Pero bueno, lo justo para hacer la misión y punto. Es que hay que derribar las torres y yo estoy haciendo aquí las columnas estas. Una por un lado y otra por el otro y punto. A ver, una por un lado y la otra por ahí. Este es el que te dan los lingotes de plata. Ahí está. A por los... Ok. Por las torres. Y por los calderos. Que hay más gente grindeando por aquí. A ver, que me falta algo por aquí todavía. Una torre de vigilancia. Aquí no dan nada. Aquí está otro striker, otro luchador. Me falta una torre. Estoy buscando una torre desesperadamente. Es que hay más gente aquí grinda. Con grindeo. No me sale en el mapa ninguno. Voy a ir por allá.
Hay una torre ahí. Era aquí, ¿no? ¿O no? O ya se la han cargado. O puntitos se la han cargársela. Ahí está. Vamos. Exacto. Invocamos. Invocamos. Vale, objetivo cumplido. Y creo que ya es el segundo, si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco, es el segundo ya. El segundo boss, tío. El segundo boss que ya veis que ha cambiado. Ya no tienes que ir al menú, ir al inventario, pinchar en el... No, no. Ya es aquí, portal oscuro. Y ya... Ah, y ya entra el directamente... Perfecto. Mejor, más cómodo. Más cómodo, mejor. ¿Estamos o qué? ¿Nos metemos ya? A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Por ahí. Se fue. Ahí está. A meterle al salto. Esa. Exactamente. Está muy guapa, ¿eh? Sí, señor. Consulta la ventana de misión. Pues consultamos. ¿Cómo no falla? A entregarla. Completamos. Y las flores que brotan en las ruinas. Vale. Hay que ayudarla. Quiere acabar con la pesadilla de una vez. En la colina de... Quiere hacer brillante, flor brillante y que a la vez florece. De acuerdo con la historia. Me contaron los fantasmas de los antiguos habitantes del castillo moran en esas flores. Vale. Agarran las flores en las ruinas. Pues nada. Vamos a las ruinas, ¿no? Y antes vamos a ver si tenemos puntos. Sí tenemos. Sí tenemos, sí tenemos. Movimiento lobo agazapado. A ver. Vale, eso es como una pantalla de fuego. Este es el de mejorar. Y este es el de la paliza despiadada. Esto está bueno. Y a seguir cogiendo más puntos de combate para coger el resto, ¿eh? Vale, vamos a por la flor que está ahí en el medio del campamento. Y aquí ya... Las flores que botan completamos. Y, bueno, es meternos con la zona del castillo, me acuerdo bien. Que son varias misiones ya que hay que meterse dentro de la zona del castillo. Vale, busca Emma cerca de la entrada de la cueva de Kron. Sí, ahí al final del camino y luego nos manda otra vez de vuelta a hacer alguna de las misiones dentro del castillo, aquí contra los soldados. Pues nada, voy a acabar el directo, vamos a seguir aquí dándole caña y liviando al personaje, poquito a poco, y disfrutando de esta actualización y del personaje, claro que sí. Completamos y la manifestación de unas pesadillas. Vale, que me acuerdo perfectamente que ya nos obliga a ir a la cuevita. Cogemos ahí y luego ya empezamos con las misiones dentro del...
Vale, lo de la evolución de Atanis, sí, es la llamita que nos dan. Vale, equipa a Atanis y examina dentro de la cueva para dar con los espíritus del castillo. Que es esta pieza mejor. Unos pocos, un poquito mejor. Vale, todo esto creo que hay que soltarlo. Vamos a meternos ya a seguir en las misiones que van dentro del castillo. Como siempre, agradeceros que estéis ahí. Y nada, si os habéis suscrito, pues os suscribís. Sigo diciendo que esa guild, ese posible nombre, a ver qué se os ocurre. Un nombrecito. Hacemos una. Para unirnos en el juego, alguno que se anime, que esté ahí en esta versión Xbox. Pensaré en algún nombre. Y nada. Podemos disfrutar ya por fin el juego en español. Con varios personajes nuevos también. Aquí no, porque están las tiendas de campaña, me acuerdo perfectamente. Bueno. Esperaremos. Esperaremos por aquí, que son las tiendas de campaña, me acuerdo bien. Hay varias gente grindeando. Ahí está. Pues nada, chicos, os espero en el siguiente vídeo, aventureros. Con más vídeos, con más Black Desert. Y disfrutando, Mira qué pasada, pero bueno. Pero este... Ahí está. Es una pasada, Ese movimiento es una pasada. ¿Dónde se van estos? Claro, estoy hicieron los de las de campaña. Vamos a esperar a que crezcan, que vuelvan a salir. Mando un saludo. Adiós.